martes 18 de marzo de 2014, día de la expropiación petrolera, día de marchas, de caos vial en toda la ciudad. Estamos transmitiendo a través de Canal 8 de Telecable 3 Play para todo Morelia y para México y el mundo a través de radiotele.tv y a través de protagonistasalud.com, que es nuestra página web y que en este momento se enlaza a radiotele.tv para simultáneamente transmitir este programa de televisión, el cual, teniendo en cuenta, a partir de ayer comenzó transmisiones por radio. A las 8 de la noche nos pueden oír por radiotele.fm, radio por internet, lo que es de vanguardia en este momento, y la repetición del programa de televisión a las 11 de la noche. El día de hoy nos acompaña el doctor Manso. Él es gastroenterólogo, endoscopista, y al cual le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación para estar con nosotros hoy, este día, en Protagonistas de la Salud. Doctor Manso. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, y aquí estamos para tu amable auditorio que te escucha. Gracias, y que doctor. te ve. Y vamos a hablar sobre el tema de reflujo, que es un tema muy importante. No sin antes saludar a nuestra compañera y amiga Paulina Fergón, quien es el puente de vinculación entre ustedes y nosotros. Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Protagonistas de la Salud. Vamos a hablar sobre enfermedad por reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico, que muchas veces pasa desapercibido. Muchos pensamos que es la pura agrura la que nos tenemos ahí, que con un antibiótico se puede quitar. Sin embargo, va más allá de la simple agrura, como vamos a ahorita hablar con el doctor. Es un tema complejo que ha sido materia inclusive de investigación, de métodos de investigación, para sacarnos alternativas terapéuticas, y que definitivamente no es tan sencillo como dar alguna pastilla o alguna ranitidina, ¿verdad, doctor? Así es, y que mucha gente confunde con gastritis, también hay que decir eso, y son enfermedades completamente diferentes. La gastritis tiene unas manifestaciones y la enfermedad por reflujo tiene otras, entonces no es tan fácil, como tú lo acabas de mencionar, dar medicamentos, autorrecetarse, automedicarse. Ahí es muy importante que sea un especialista el que valore la situación y pueda dar tratamiento adecuado. ¿Por qué es tan frecuente la enfermedad por reflujo? ¿El estilo de vida, la alimentación? Fíjate influye? que a este respecto, pues sí han habido varios estudios que han avalado que nuestra alimentación sí tiene traducción en la enfermedad por reflujo. Entonces parece ser que estamos comiendo mal, obviamente, y que las prisas y todo estrés de la vida cotidiana, pues de alguna manera está haciendo que la enfermedad esté aumentando cada vez más. Actualmente se calcula que aproximadamente un 25% de la población tiene enfermedad por reflujo. Es una gran cantidad. Sí, uno de cada 4 pacientes, ¿sí? Y las molestias pues son bastante importantes, que disminuyen la calidad de vida de las personas que tienen esta afectación. La gente lo conoce vulgarmente como agruras, ¿sí? Nosotros, tú y yo lo conocemos como pirosis, pero es exactamente el mismo síntoma, es la sensación de quemadura retroesternal, ¿sí? Que sube inclusive, a veces hasta ubicarse, también lo dicen los pacientes, en la garganta, en la boca, y que pues no es raro que inclusive a veces los despierte en la noche con una sensación de que se están ahogando. Tú eres neumólogo, también estás perfectamente, ahora sí que sabes de esta enfermedad, porque te toca también a ti una parte importante. Ya ves que el reflujo ahora desde hace algunos años se ha relacionado inclusive con asma, con tos, con faringitis, inclusive hasta con problemas de la dentadura, de caída de esmalte de los dientes por el ácido que se regresa, porque eso es lo que habría que explicarle a los pacientes, es el ácido del estómago lo que se regresa, lo que refluye, y entonces se va al esófago y inclusive a la garganta y a las vías respiratorias. Una afectación muy común con la que llegan los pacientes es el dolor de garganta, y muchos médicos dan antibióticos para un dolor de garganta por infección que no existe, y muchas veces no preguntamos los médicos la posibilidad del reflujo, no pensamos en el reflujo, y es una parte que por frecuencia es mucho más que la infección de garganta, y mucha gente se toma su antibiótico, se abusa del antibiótico de manera indiscriminada, y no es infección de la garganta, es el reflujo lo que afecta a la garganta, principalmente. Sí. Volvemos a lo mismo, o sea, a la necesidad de que sea un médico el que valore los síntomas, porque
la gente es muy dada a automedicarse y bueno, afortunadamente ya ahora es más difícil conseguir los antibióticos por la ley de salud que obliga a que haya una receta, pero anteriormente pues tú lo sabías cómo verdaderamente la gente abusaba y algunos médicos también abusaban de los antibióticos y bueno, pues hasta problemas ya severos de resistencia de las bacterias a los antibióticos, ¿no? ¿Qué enfermedades produce el reflujo? Pues, o sea, tiene varias complicaciones de la enfermedad por reflujo. Quizás las más destacables podrían ser que se da un daño en el esófago y eso se traduce en una inflamación, esa se llama esofagitis, ¿sí? Que es algo parecido pues al estómago cuando se inflama, que le llamamos gastritis. Acá el esófago es el que se inflama, se llega a ulcerar y estos pacientes pueden inclusive presentar un vómito de sangre, pueden presentar un sangrado de tubo digestivo. También pueden ocasionar en un momento dado que las células del esófago se cambien, se transformen para tratar de defenderse de ese ácido y entonces se van a cambiar a otro tipo de epitelio, de otras células, por así decirlo. Yo les platico a los pacientes para que me entiendan que es como si fuera un callo, como si las células supieran que les está afectando el ácido y entonces van a cambiar a células de estómago o de intestino. Y eso de alguna manera pues es bueno, pero también tiene una parte negativa, porque eso que se llama esófago de Barrett, en honor a un médico, es una situación premaligna. Entonces quiere decir que los pacientes que tienen eso, los tenemos que estar vigilando frecuentemente con endoscopías porque hay una posibilidad de que en el futuro puedan desarrollar cáncer de esófago. Entonces el enfermedad por reflujo puede llegar a tener cáncer de esófago. Sí, es una condición sí, muy aunque importante. es un porcentaje bajo, vamos a decirlo, porque tampoco no se trata aquí de asustar a toda la gente de que si tiene reflujo o tiene agruras va a tener cáncer, no es así, ¿sí? Es bueno decirles que sí es importante valorar a todos los pacientes que tienen reflujo precisamente para detectar a aquellos pacientes que pueden tener esta situación, que es una complicación, el esófago de Barrett, ¿sí? Es poco frecuente, pero ¿sí? Sabemos que si podemos detectar a esos pacientes y hacerles seguimiento endoscópico, podemos en un momento dado darles varias otras alternativas antes de que se desarrolle un cáncer de esófago. ¿Cómo diferenciar una gastritis de una enfermedad por reflujo? Porque muchas veces hasta los mismos médicos lo relacionamos de la misma forma. Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta y yo básicamente lo que les digo a los pacientes es que hay dos síntomas fundamentales para la enfermedad por reflujo. Las agruras, que nosotros llamamos pirosis, que es lo que acabamos de decir, o sea, el regreso del contenido ácido y que provoca una sensación de quemadura ascendente, y el otro es la regurgitación. La regurgitación, yo creo que a todos nos ha pasado, de repente acabamos de comer y nos agachamos y se nos está regresando la comida sin haber hecho ningún esfuerzo de vomitar, de tener náusea, sino simplemente se regresa. Esos dos síntomas son los síntomas pivote, ¿sí?, de la enfermedad por reflujo. Y una gastritis no tiene esos síntomas, ¿verdad? O sea, una gastritis puede tener síntomas más bien de ardor en la boca del estómago, de una sensación de vacío, de aislamiento que tiene el paciente, o sea, es esa sensación de malestar ahí en la boca del estómago que por lo general cede si uno come, si uno consume alimento, en ese momento puede desaparecer la molestia. Entonces sí son cosas diferentes, ¿no? Puede tener el paciente que tiene gastritis también náusea, ganas de vomitar, sí, y los otros dos síntomas son muy característicos de la enfermedad por reflujo. Hay un bicho que vive en el estómago que últimamente ha tenido mucho auge o se conoce más, que es el llamado Helicobacter pylori. ¿Este germen puede llegar a provocar reflujo por sí mismo? Sí, puede provocar reflujo por sí mismo porque de alguna manera estimula a las células del estómago que producen el ácido y entonces pueden, ahora sí que aumentar la posibilidad de tener reflujo. Pero vamos, o sea, para que haya reflujo tiene que haber un trastorno en una válvula que tenemos entre el esófago y el estómago y que sería bueno tratar de explicarles a los pacientes. Tenemos una válvula ahí entre el esófago y el estómago que es una válvula, los plomeros dirían es una válvula check,
Entonces permite pasar, pero no permite regresar, ¿sí? Y en algunos pacientes, pues esa válvula no funciona muy bien, ¿sí? Tiene una presión disminuida, o hay un defecto anatómico que conocemos que se llama hernia hiatal, y eso hace que se permita el reflujo. Entonces, no todas, pero la mayoría de las personas sí pueden tener o una hernia hiatal o una incompetencia que nosotros le llamamos del esfínter esofágico inferior, de esa válvula, ¿sí? Que también anteriormente se llamaba cardias, y que da la facilidad para que exista el reflujo. Es decir, no se cierra adecuadamente, se queda floja. Se queda floja, exactamente, y entonces se regresa. Y yo les platico a los pacientes para que me entiendan que es como si tuvieras un refresco con la corcholata media destapada. Entonces, si lo agitas ese refresco, si lo acuestas, pues entonces el líquido va a tender a salir, o sea, a irse hacia arriba, ¿no? Es lo mismo lo que pasa en el reflujo. Con respecto a lo que tocabas del Helicobacter pylori, pues es un problema frecuente. Actualmente se considera que es la infección más importante a nivel mundial, porque casi el 40-45% de las personas resulta que tenemos el Helicobacter pylori. Aquí, bueno, tendríamos que entrar en una discusión porque no todos los pacientes se deberían de tratar, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. El punto fundamental es que tiene que ser la persona ser revisada por un especialista para poder hacer los estudios necesarios y determinar perfectamente qué tiene un paciente, si tiene reflujo, si no es reflujo y es gastritis, si es gastritis y tiene Helicobacter o no lo tiene, si tiene hernia hiatal, si tiene una úlcera o si tiene alguna otra cosa, como pudiera ser un tumor o un cáncer, ¿no? Por lo mismo, no es únicamente, amigos y amigas, tomarse un omeprazol o una ranitidina. Esto va más allá, lo que al rato en el inicio comentábamos, va más allá de toda una simple pastilla para la molestia. Vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente a Protagonista de la Salud. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Un año de retos y grandes responsabilidades, donde nuestro compromiso con Michoacán es lo que nos motiva a seguir adelante. Prueba de ello es que 785,000 toneladas de productos agrícolas exportadas es lo que nos coloca en el primer lugar a nivel nacional. Además, realizamos 6,441 acciones en beneficio del arte y la cultura. Consulta más obras y acciones en www.informe.michoacán.gov.mx. Juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán necesita del compromiso de todos. www.radiotele.tv. Toda la programación, información, noticias, entretenimiento, música y mucho más te acompaña en todas partes a través de www.radiotele.tv. Conéctate con nosotros. Protagonistas, vamos con preguntas del público. Pau, por favor. Claro que sí, doctor. ¿Los eruptos son un síntoma de reflujo gastroesofágico?
esofágico, perdón. No necesariamente, no se considera que sea un síntoma de reflujo. El eructo es la expulsión de aire por la boca y puede tener muchísimas causas, no necesariamente reflujo. Siguiente pregunta. ¿La gastritis podría ser una consecuencia de este reflujo? No, son dos enfermedades diferentes, como lo comentábamos hace rato. Sí, la gastritis es una enfermedad aparte, la enfermedad por reflujo es otra. Pueden existir las dos, o sea, puede existir un paciente que tenga las dos enfermedades, ¿sí? Pero no una trae como consecuencia a la otra, no sé si me explique, ¿no? Son diferentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de reflujo? ¿Hay un estudio endoscópico, radiográfico? Sí, hay varias maneras de confirmar el reflujo. Si tú me preguntas qué estudios hay, bueno, pues hay desde una llamada serie esófago gastrorenal, que es una radiografía donde le dan al paciente a tomar un líquido especial que va a pintar, por así decirlo, el tracto digestivo superior, y bueno, de esa manera podemos tener una visualización de esa zona, ¿no? Sobre todo de ahí, de la unión del esófago con el estómago, y ver si efectivamente hay una hernia hiatal, por ejemplo. El estudio ideal sería la endoscopía, ¿sí? La endoscopía, que por cierto mucha gente le tiene miedo y que desconoce exactamente qué es, porque a lo mejor un familiar les dijo que se la habían hecho hace 15 años y que casi lo matan, etcétera, pero actualmente pues ya es un estudio bastante fácil, que requiere una sedación por parte del anestesiólogo, que no es anestesia general, es una sedación, y que se hace en 6, 7, 8 minutos aproximadamente, y que nos da una información muy valiosa, porque aparte de ver, podemos tomar biopsias, podemos tomar muestras, por ejemplo, para lo que comentábamos hace rato, para saber si tiene Helicobacter pylori una persona, o para saber si tiene esófago de Barrett, lo que comentábamos también. Entonces es el estudio, por así decirlo, ideal. Hay otros estudios, ¿sí?, que a veces la endoscopía no puede demostrar que hay un reflujo, porque como es un estudio muy corto, pues obviamente no podemos tener ahí al paciente 24 horas con el endoscopio a ver en qué momento tiene reflujo, ¿no? Ajá. Entonces en ese momento, que es ahora lo que se conoce como enfermedad por reflujo no erosiva, donde no se ve daño, donde no se ve una hernia, etcétera, entonces tenemos que recurrir a otro tipo de estudios, por ejemplo la pH-metría, ¿sí?, que es colocar unos pues cablecitos por la nariz hacia el esófago y estarlos monitorizando. Es como un holter para el corazón durante 24 horas, tiene ahí el paciente esos cablecitos, y está registrándose la subida precisamente del ácido en su actividad normal. Ese es un estudio muy valioso, inclusive para poder determinar si un paciente es candidato o no a una cirugía, porque también aquí no todos los pacientes que tienen reflujo tienen que ser operados. Está también como que se piensa mucho eso, o hay muchos médicos que también piensan que todos los pacientes que tienen reflujo se van a tener que operar, y no es así. Por eso es muy importante individualizar cada caso y que cada persona pueda ver al especialista y se determine con los estudios necesarios cuál es la situación de ese paciente en particular. Hay unas capsulitas que toma el paciente, son como cámaras. Es una cápsula endoscópica, y ahora es una tecnología extraordinaria porque nos permite, antes eran 4 imágenes por segundo y ahora son 8 imágenes, y tiene por los dos extremos la cámara. Entonces es un estudio perfectamente, o sea, buenísimo, pero la cápsula endoscópica, déjame decirte que no ha suplido, ¿sí?, a la endoscopía superior ni a la endoscopía inferior. Okay. ¿Por qué? Porque nada más te da imágenes, entonces no puede tomar biopsias, por ejemplo, no puede hacer nada terapéutico, y la endoscopía convencional sí. Entonces la cápsula endoscópica se ha quedado para el intestino delgado, que nos queda desde el punto de vista endoscópico, pues nos queda en medio, no podemos llegar ni por arriba ni por abajo. Entonces para eso es la cápsula endoscópica. Afortunadamente la patología del intestino delgado es muy poco frecuente, y casi toda la patología está arriba o abajo, pero algunos casos sí se benefician de la cápsula endoscópica, además de que es muy cara, ¿no? O sea, actualmente un estudio de cápsula endoscópica te cuesta 22 mil pesos, entonces por eso tampoco no ha suplido a la endoscopía convencional de arriba y de abajo.
Y lo que hace es tomar fotografía en el momento que va a pasar. Toma fotografías y entonces tú bajas esas imágenes con un software especial y entonces lo puedes ver en la computadora, inclusive le puedes dar hasta como imagen de cine y entonces ves como una película, o sea, toda la secuencia fotográfica, porque son miles de fotografías, pero ya la puedes pasar como cine y tiene el software ya precargado imágenes anormales, de tal manera que se detiene donde hay una situación anormal, aunque tú no la veas, ¿sí? El software ya está preparado y puede detectar una patología en ese momento y por así decirlo, el video en ese momento para que tú lo puedas ver. Obviamente entonces no es un estudio que está al alcance de todo el mundo por el costo. No. Y aparte no hay muchos centros que se bajan, ¿no? No, yo diría que el estudio por excelencia para evaluar un paciente que tiene reflujo, gastritis, sí, es la endoscopía superior. ¿Y la prueba de aliento para...? La prueba de aliento es muy valiosa, pero te detecta nada más al Helicobacter pylori, la presencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un microbio que tiene una enzima que se llama ureasa. Entonces desdobla la urea, entonces a alguien se le ocurrió pues dar una cápsula o un líquido de urea marcada con carbono, ¿sí? Entonces yo les explico a los pacientes que es algo así como el alcoholímetro, ¿sí? Entonces así como te detectan alcohol, o sea, en el momento de que pasa esa cápsula o ese líquido al estómago y hay Helicobacter pylori, se desdobla la urea del carbono y como el carbono es un gas, difunde y sale en la expiración, porque ya ves que respiramos oxígeno, pero sacamos dióxido de carbono, entonces sale con el carbono expirado, ¿sí? El carbono, en este caso carbono puede ser carbono 13 o carbono 14, y entonces te da la positividad de que efectivamente hay Helicobacter pylori en el estómago, pero no te dice nada más, se ha quedado como una prueba para después de que haces una endoscopía, que detectas el Helicobacter y que das tratamiento por si quieres corroborar que el tratamiento fue exitoso y que erradicaste el Helicobacter pylori. No es una prueba diagnóstica, por ejemplo. No, porque no te sirve para ver el estómago, entonces nada más te dice si tienes Helicobacter o no. Y ya ves cómo los americanos son muy estrictos en ese tipo de cosas, ellos ya han hecho estudios y han puesto que la prueba es para eso, o sea, para determinar si se curó un paciente o no después de que le diste tratamiento. Como método diagnóstico, o sea, per se, o sea, no se recomienda, porque vas a tener falsas positivas o vas a dejar pasar inclusive que algún paciente a lo mejor tenga un cáncer y que tú estés tratando acá el Helicobacter y que ese paciente esté con un cáncer y que en lugar de que lo detectes a tiempo con una endoscopía, pues ahí esté con el tratamiento sin mayor beneficio, ¿no? Finalmente la endoscopía entonces sigue siendo el estándar de oro, la prueba máxima para detectar. Sigue siendo el estándar de oro y yo lo que le diría a la gente es que tiene que perder ese miedo al estudio. Ahora, lo que siempre se recomienda es que, bueno, pues vayan con un médico certificado, que sepa hacer las cosas, ¿sí? Y que no le tengan miedo al estudio, que es un estudio que les puede inclusive salvar la vida, porque tú lo comentabas hace un momento, o sea, no es nada más ir al tratamiento y me tomo una pastillita y ya me controlo las agruras. Bueno, pues en ese caso pues sería tan fácil como tomar bicarbonato o un antiácido, un gel, pero no ese es el punto es de que tiene que haber un diagnóstico correcto, ¿sí? De que ese paciente debe ser valorado, porque ¿qué tal si tiene esófago de Barrett? ¿Sí? Entonces es un elemento valiosísimo el hacerle una endoscopia a un paciente para determinar el diagnóstico y saber qué es lo que se le puede ofrecer en cuanto al tratamiento, si tiene que estar con tratamiento todo el tiempo, si tiene que ser sometido a cirugía, etcétera, etcétera. O sea, dependerá mucho de la endoscopia o de los demás estudios que se tengan que hacer. Hay que hacer mucho cambio de esto porque mucha gente se automedica, así como se automedicaron los antibióticos. Debería tener alguna ley ya que prohibiera automedicarse omeprazol, pantoprazol, gel de aluminio y magnesio, porque mucho esto fomentado por la televisión misma. 14 días de tratamiento y se te erradica la gastritis. Sí. 14 días y los mismos de comunicación, inclusive por ahí una periodista saca sus medicamentos para la gastritis y entonces no es la vía. Tiene que ir con el médico gastroenterólogo, endoscopista o cirujano endoscopista, que tiene la posibilidad de ayudarlos mediante una endoscopía y dar tratamiento adecuado. Busquen a su médico, no es la televisión su médico, el médico es el que le va a dar el tratamiento óptimo, porque no todos se tratan igual.
Sí, así es, son de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. Las ganancias por los inhibidores de bomba, los omeprazoles y los bloqueadores H2, la ranitidina y algunos más, son ganancias extraordinarias en el mundo, pero mucho porcentaje de esos medicamentos pues están mal utilizados, o sea, no están bien utilizados. Y ahora, por ejemplo, se habla mucho de los efectos contraproducentes, de los efectos secundarios de tomar medicamentos de este tipo sin haber realmente una indicación, o sea, porque tampoco no es nada más así tomarlos y bueno, al cabo si no me alivio no me pasa nada, no, o sea, también estos medicamentos pueden en un momento dado tener otros efectos secundarios. Se está hablando ahorita, por ejemplo, de que pueden en un momento dado disminuir precisamente la acidez en el estómago, que es una barrera, ¿sí?, para las infecciones, es una barrera que nuestro organismo también impone para las infecciones. Entonces ahora se está hablando de que puede haber mayor predisposición en los pacientes que toman inhibidores de bomba para infecciones como por ejemplo Clostridium difficile o algunas otros microbios. Entonces no es nada más pues tomar el medicamento nada más porque sí, sino bueno, si está indicado, bueno, ahí sí hay una perfecta indicación, pero no es conveniente pues automedicarse ni estar tomando medicamentos así en base a la publicidad de la televisión, ¿no? ¿Oíste, Lolita Ayala? Bueno, después pausa, regresamos. Lolita Ayala. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Dos culturas hermanadas para siempre te invitan a conocer su rostro único. Conoce la grandeza que el paso de un hombre dejó. Cuentan que en el suelo de Pátzcuaro su báculo golpeó con fuerza y con el manantial que brotó a sus pies calmó la sed de los fieles. Pueblo originario, lacustre, volcánico, festivo. Tu religión es un canto profundo. Tu secreto aún corre con fuerza y cae en forma de cascada. Refresca la tela que te viste, milenaria. La faz de tu destino es una ofrenda de magia colorida. Es una flor que no se seca, un artificio de fuerza e imaginación. Tu devoción está pintada en caña, madera, pasta o piedra. Tu ritual se forja con fuerza a golpe de siglos. En Michoacán. Regresamos a protagonistas, estamos en la parte final del primer tema del día de hoy, que es reflujo gastroesofágico. Preguntas del público, Pau, por favor, las dos últimas que tienes. ¿Qué alimentos debemos evitar para evitar tener reflujo gastroesofágico? Sí, hay varios alimentos que se deben de evitar porque son reflugénicos. Entre ellos están el chocolate, ¿sí?, el jitomate, la menta, está obviamente el alcohol,
está el café, no es alimento, pero el tabaco, y los refrescos de cola. No vamos a decir marcas, ¿verdad? Porque me la cobras, ¿verdad? Sí. Básicamente esos. El picante, el chile. El picante y el chile no está demostrado, ¿sí? Todo el mundo también, no coma chile, no coma. No está demostrado que sea reflugénico. Sin embargo, los caldos de carne, por ejemplo, sí, porque en el proceso de la cocción, la carne, los aminoácidos, sí provocan un aumento en la secreción del ácido. Entonces también son los caldos de carne, les quitamos a los pacientes. Ok, siguiente pregunta, Pau. ¿En qué edad es más frecuente tener este tipo de reflujo? Esto es básicamente de personas jóvenes, es su mayor incidencia, pero acuérdense que, por ejemplo, hay niños pequeñitos que sufren de reflujo desde su nacimiento, nada más que eso podría catalogarse un poco fisiológico. Los pediatras se esperan 6 meses, por ejemplo, en lo que por ejemplo, tiene mayor consistencia o solidez, madurez, el esfínter esofágico inferior, y no, o sea, nada más les cambian un poco la fórmula y cosas de ese tipo, para poder manejarlos. Y ya si después de los 6 meses sí tienen problemas, persiste el reflujo, pues entonces sí se considera como enfermedad. Y hablando de niños, ¿hay reflujo en los niños? ¿Ya actualmente se ven casos de reflujo en niños? De gastritis en niños? Sí, porque actualmente pues somos el primer lugar en obesidad ya mundialmente, entonces está también comprobándose que esto tiene relación con el sobrepeso, ¿no? El reflujo es una manifestación más del sobrepeso. El aumento de la presión intraabdominal, a final de cuentas, también contribuye para que haya reflujo. Acuérdate, por ejemplo, que las embarazadas, ¿sí?, tienen durante el embarazo una etapa donde también padecen de reflujo, aunque no tengan, por ejemplo, hernia, aunque no tengan la enfermedad como tal, pero el mismo embarazo pues hace que el producto, al estar oprimiendo acá el estómago, pues, la presión se traslade hacia arriba y el contenido gástrico pues vaya, precisamente refluya. Bien, doctor, pues entonces hasta aquí hemos terminado lo que es el tema de reflujo esofágico. El tema de los medicamentos no lo vamos a mencionar porque queremos que vaya la gente con un gastroenterólogo endoscopista certificado, un médico que sepa reconocer los síntomas y dé el tratamiento óptimo. No se trata de estar fomentando la compra de medicamentos de manera indiscriminada. Yo creo que ese es el consejo más prudente que le daríamos a la gente, que vaya con su gastroenterólogo. Por ejemplo, doctor Manso, ¿dónde le puedes encontrar, doctor Manso? Pues estamos para servirles ahí por Camelinas, en un hospital, sin decir tampoco, lo decimos, sí, claro, Hospital Memorial, consultorio 514. Teléfono 315-77-56. 315-57-56. Consultorio 514. Muy cerca del tuyo. Sí, somos vecinos. Para que la gente llame con el doctor Manso, un médico de reconocido prestigio y calidad médica y sobre todo ética. No se trata de estar engañando a la gente. Yo creo que tiene una buena opción para tratarse de este tipo de problemas y más. Pueden platicar toda la hora completa, 2 horas de pura enfermedad por reflujo y todo lo que ello concierne. Sin embargo, por obvio de tiempo, hasta aquí dejamos el tema. Yo doy las gracias al doctor Manso. Al contrario, gracias a ti. Gracias por tu invitación. Lo invitamos en una siguiente ocasión. Cuando tú gustes. Gracias, doctor. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Un año de retos y grandes responsabilidades, donde nuestro compromiso con Michoacán es lo que nos motiva a seguir adelante. Prueba de ello es que 785,000 toneladas de productos agrícolas exportadas es lo que nos coloca en el primer lugar a nivel nacional. Además, realizamos 6,441 acciones en beneficio del arte y la cultura. Consulta más obras y acciones en www.informe.michoacán.gov.mx.
www.michoacán.mx. Juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán necesita del compromiso de todos. Compromiso de todos. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Lo que estás viendo es exactamente cómo se hace la bandera de México, a mano. Y así debe de ser, porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que en este instante, con tan solo mirarla, te llena el pecho. 24 de febrero, Día de la Bandera, orgullo que nos une. Regresamos a Protagonistas. Doy la bienvenida al doctor Javier Ochoa León. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias por Él es médico ginecólogo del Hospital de la Mujer. Viene aquí rápidamente para hablarnos un poco. El tema inicial es aborto. Y tocaremos unos 3 puntos de la sangrado uterino disfuncional, que también muchas veces se llega a confundir con aborto, en ocasiones, ¿no? O ¿se llega a confundir o no hay confusión alguna? Sí, desde luego que sí. El aborto es un tema muy complejo por lo que implica en el sentido salud, en el sentido religioso. Sin embargo, desde el punto de vista físico, un sangrado en una mujer en vida sexual, en vida reproductiva, significa pues muchas cosas, desde la pérdida del bienestar hasta el embarazo no deseado, ¿no? Que es un tema muy complejo, muy difícil de abordar según el ángulo que se le quiera mirar. El sangrado en sí se puede confundir con un sangrado disfuncional o con una complicación del embarazo, que es lo primero que debemos pensar. Nosotros como ginecólogos siempre lo abordamos desde ese punto de vista. Una paciente que presenta un sangrado anormal, inmediatamente debe pasar por nuestra mente si estará o no embarazada esa mujer. Entonces, ya de acuerdo a eso hacemos un interrogatorio y generalmente clínicamente pues podemos tener una sospecha con altas posibilidades de llegar al diagnóstico, pero siempre pues tenemos que echar mano de las diferentes pruebas según el enfoque que tengamos. ¿Cómo se define el aborto actualmente? Porque luego mucha gente dice, estuve embarazada 2 meses, 4 meses y aborté, pero hay una fecha límite para decir que es aborto. Sí, efectivamente el aborto para la Iglesia puede ser desde la concepción, pero fisiológicamente va un poquito más allá, más o menos de 2-3 semanas ya se considera aborto hasta la semana 20. En algunas definiciones, dada la dificultad a veces para encontrar fecha de última regla, se toma en cuenta el peso del producto y este es de 499 gramos o 500 gramos en adelante, ya no es, deja de ser aborto. En algunas definiciones hasta 22 semanas, pero en términos generales hasta semana 20 o en su defecto 500 gramos de peso. Y hay un aborto que es legalmente, bueno, por así decirlo, permitido dentro de la medicina, no tanto ya del ambiente fuera de. Aquí, como usted da el tema polémico del aborto, ¿es inducido, no es inducido? ¿Es médico el aborto? ¿Cómo se definiría estos 3 tipos de situaciones? ¿O el aborto es totalmente aborto en todas las extensiones de la palabra? No, sí es muy importante diferenciar el aborto espontáneo del aborto inducido, o pérdidas gestacionales, por ejemplo, espontáneas, es donde la paciente no echa mano de algún recurso físico-químico para que se lleve a cabo.
Entonces, ese aborto tiene una inferencia muy diferente, connotación muy diferente al aborto natural, espontáneo. Que dígase de paso, el aborto no legal, pues ha ido incrementando o ha ido estacionado en algunos sitios, como por ejemplo el Distrito Federal, donde es el único lugar donde todo tipo de aborto es legal. Hay estados de la República donde se permite el aborto, pero con ciertas restricciones, por ejemplo, donde pone en peligro la vida de la paciente o enfermedades de tipo malformaciones. Allí en esos casos hay instituciones donde hay un consejo y donde se toma una decisión de que se lleve a cabo el aborto inducido bajo consentimiento profesional. Entonces, Michoacán, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿En Michoacán está permitido el aborto legalmente? No está permitido legalmente, pero sí en algunos hospitales e instituciones de salud sí se someten a algunos casos. En el caso donde decíamos que si hay malformaciones incompatibles con la vida, es permisible llevar a cabo esta situación, pero no es fácil. Generalmente tiene que haber una justificación. ¿En el hospital la mujer llega mucho paciente con a no ser aborto y aborto? Sí, yo creo que es la causal principal de hospitalización, y también las complicaciones a nivel nacional son un foco rojo. Es de asustarse, y por ello lo puede ver desde dos puntos de vista. La cuestión del aborto puede, en el caso de permitir, puede disminuir algunas complicaciones, porque las pacientes en estos casos acuden con profesionales que pueden disminuir la complicación, dado que usan una supervisión, un método más seguro. Sin embargo, las estadísticas son muy fuertes. Realmente el 44 abortos por cada 100 nacimientos se tiene una estadística más o menos de 44 abortos, o bien 33 por cada 1000 nacidos. Es otra forma de hacer una estadística a nivel nacional. Sí, es muy alta. Y las complicaciones pues también son desgraciadamente muy importantes. Sí, la mortalidad es alta. La mujer muere no tanto del aborto, sino del sangrado que se produce después y no se el sangrado, la infección son las principales causas de las complicaciones que causan muerte. Y la infertilidad o los problemas de no poder lograr embarazos a término por abortos mal efectuados, mal hechos. Entonces es una cuestión muy delicada, porque por un lado, si lo vemos desde el punto de vista derechos humanos, pues desde ese punto de vista se le puede dar anuencia, ¿no?, a la mujer, que es un campo muy árido, muy difícil de abordar. Yo desde luego no estoy de acuerdo en términos generales con el aborto. No lo practicaría, de hecho, si me lo piden, a menos que haya justificación. ¿Por qué? Porque uno sabe psicológicamente lo que implica. Tal vez este es el punto más difícil. Una mujer que seguramente que lleva a cabo un aborto tiene secuelas, huellas permanentes, que posteriormente pueden llevarla a arrepentirse o a tomar otros tipos de decisiones. Entonces sí tiene una situación psicológica muy fuerte que hay que platicar. La repercusión legal que pueden tener. Aparte de las repercusiones legales. Sí, hágame el aborto, yo estoy de acuerdo, y de repente se arrepienten y no, doctor, usted me aplicó el aborto y vámonos, ¿no? También no hay que protegerse en ese sentido. Me imagino, no está permitido en Michoacán entonces el aborto, solamente que sea estrictamente necesario y con alguna alteración que ponga en peligro la vida del enfermo, de la enferma, claro, en este caso.
Pero, ¿qué condiciones o qué enfermedades son capaces de provocar un aborto médicamente? Sí, unas de las, hay muchas, las principales son a nivel, por ejemplo, endocrino, y las autoinmunes, que causan en forma recurrente. Tal vez este es uno de los temas muy importantes, la pérdida gestacional recurrente, que esto se tiene que hacer una evaluación primero de si es recurrente de tipo genético, que por estadística más o menos ocupa la mitad de las causales, y posteriormente descartar las de tipo inmune o endocrino, que son las que frecuentemente vemos, ¿no? El hipotiroidismo. Hipotiroidismo dentro de las endocrinas, y dentro de las autoinmunes pues hay muchas, ¿no? Pacientes con artritis reumatoide, con problemas de antifosfolípidos, el síndrome de antifosfolípidos, que tiene que estudiarse, ¿no? Porque sí, muchas veces la paciente no acude sino hasta que ya tiene más de 4 o 5 pérdidas en forma recurrente. Y esto pues se considera en general que más de 2 pérdidas recurrentemente en forma seguida como indicación para un estudio de esta naturaleza. Entonces, la primera pérdida sin causa aparente tiene que investigarse con el ginecólogo. En la segunda, recurrente, puede considerarse ya candidata a estudio. ¿Por qué? Porque la frecuencia del aborto en forma natural es aproximadamente del 15 al 20%, y ya una vez que se da un aborto aumenta en el segundo un 3 a 5% más, pero ya 2 abortos implica ya aumentarse al 25%. Entonces, ante esta estadística ya es cuando se justifica iniciar un estudio en la pareja, incluso porque cuando es de tipo genético sabemos que el hombre también tiene su participación, que muchas veces ellos no lo reconocen, como la infertilidad, no la reconocen, y entonces hay que hablar con ellos para que psicológicamente no haga un trastorno mayor en la mujer. Este es el meollo del asunto, el impacto emocional, que es en lo que yo quisiera insistir más, que tiene el aborto, y más cuando es en forma recurrente, pues sí les pega durísimo a la cuestión mental de la mujer. De la mujer y de la pareja. Entonces, también, porque también el hombre también sufre. Sí, como pueden ver, eso tiene muchas aristas. El aborto depende del punto de vista que lo veamos, ¿no? Y estamos intentando tocar el tema médicamente, no lo queremos tocar de manera religiosa ni tampoco legal. Eso ya en su momento lo tocamos con los casos médicos legales de los viernes, que tenemos aquí una abogada de cabecera que nos habla sobre esto de la permisividad legal que tiene Michoacán. Pero hay otros estados también que el aborto está totalmente prohibido. En Guanajuato, hasta hace unos años, a la cárcel iba la mujer que abortaba. Entonces, otra arista más, como dice el doctor, que habría que discutir en su momento con la gente oportuna, ¿no? ¿Cómo hacer que la paciente embarazada, o qué indicaciones darle a la paciente embarazada para que detecte tempranamente datos de aborto, amenazas de aborto? ¿Hay datos clínicos aparte del sangrado? Sí, clínicamente el primer dato es el dolor. Un dolor tipo cólico en el bajo vientre, en la cadera, mayor que una regla. Generalmente el dolor de regla es tolerable. Claro que hay dismenorreas o dolores menstruales muy intensos que discapacitan 2-3 días a una paciente, pero en términos generales un dolor más allá de ser moderado, pues sí es de llamar la atención. Y el segundo dato clínico más importante es el sangrado. Generalmente el sangrado está indicando ya un cierto desprendimiento del huevo, por eso se está llevando un sangrado, y el dolor pues sí le antecede generalmente, es el primer dato. Y te dan aquí con el ginecólogo inmediatamente. Sí, pero de antemano pues tenemos que explicarle a la paciente que en forma natural, sobre todo en el primer trimestre, el aborto se da por las condiciones no adecuadas. Sin embargo, ellas lo que quieren la mayoría de las veces es proseguir su embarazo, y entonces se toman medidas que de antemano no van a asegurar al 100% la continuidad del embarazo. Todo dependerá de la causal.
de lo que está motivando. Pero hay unas causales, las menos de las veces desgraciadamente, que son factor hormonal, por ejemplo, el 5%, máximo 10%, con un tratamiento hormonal cede la amenaza. Entonces sí, mucho depende de la causa, desgraciadamente, pues la mayoría de las veces es una cuestión genética. ¿Las infecciones urinarias pueden llegar a provocar aborto? Sí, sobre todo partos pretérmino es más común como causal de aborto. O sea, la infección urinaria lo que promueve más que nada son actividad uterina en un estadio más avanzado del embarazo, o sea, más allá de las 20 semanas, es más común. Y cuando colocan un cerclaje, ¿esto en qué momento se aplica en este tipo de casos? Si una mujer sangra y de repente el ginecólogo le coloca un cerclaje en el cervix para que deje de sangrar. El cerclaje tiene sus indicaciones muy propias y una edad gestacional en la que debe aplicarse, porque depende mucho de la longitud del cuello que uno mide, sobre todo con un ultrasonido endovaginal, que es como debe hacerse. Ya lo del tacto pues ya está muy relegado un poquito porque lo que implica, ¿no? Simplemente el auscultar a la paciente cuando tiene sangrado puede implicar o hacerle creer a ella que eso está promoviendo el aborto. Exactamente. Entonces ahora lo que hacemos es, por vía endovaginal, un ultrasonido efectuado en forma oportuna puede ayudarnos en el caso de que esté indicado, a la aplicación de un cerclaje antes de que haya modificaciones muy importantes en el cuello. Pero sí, el cerclaje puede ser motivo también de sangrado y de ruptura de membranas. Por eso debe aplicarse en forma oportuna. Usted atacó un punto muy importante, porque el tacto vaginal entonces ya deja de estar utilizando de manera continua, utilizándose de manera continua. Aquí el ultrasonido vaginal es lo que marca la pauta. Sí, ahora con el acceso a la tecnología y el poder contar con un transductor vaginal facilita mucho esta tarea de poder medir. El cuello normalmente mide 4 centímetros, 3,5, y se habla de que un cuello menor de 2,5 centímetros ya es de alto riesgo para incluso parto pretérmino, que es otra entidad diferente al aborto, pero que dicho sea de paso, tiene que ver con la situación del sangrado en la gestación. Pero ya estamos hablando de segundo trimestre. ¿Se da el caso de que el tacto rectal llega a fomentar aborto o mayor cantidad de sangrado en la mujer? No, tacto rectal. Vaginal, perdón. Vaginal. No hay problema. Sí, vaginal, si no se hace con delicadeza, sí pudiera un poquito incrementar. Pero generalmente pues el ginecólogo tiene la capacidad de hacerlo. Yo me refería al pensamiento de la mujer, que en un momento dado, incluso el transductor vaginal, hay que explicarle en qué consiste, cómo es la técnica, para que no vaya a pensar que saliendo del consultorio aumentó el sangrado, o sea, por ello, ¿no? Es un método muy seguro y muy útil. Y lo tuve contra el ginecólogo, ¿no? ¿Usted me provocó el aborto, doctor? Pues sí es un riesgo si uno no explica. Así es. Doctor, este tema da para mucho más. El tiempo de televisión es muy corto, muy corto. Y queremos invitarlo para una siguiente ocasión para seguir tocando ese tema. Y le comentaré a usted que hemos estado por aquí tocando el tema de abortos desde el punto de vista legal, pero no lo habíamos tocado desde el punto de vista médico como ahorita. Entonces habrá que orientar a la población a que no le tenga miedo a la palabra y que sepa distinguir cuando hay posibilidades médicas de la amenaza de aborto y después de parto prematuro, que no es lo mismo. Yo quise invitarlo a una segunda ocasión para que esté aquí con nosotros. Con mucho gusto. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? En Ana María Gallaga, 933, interior 201. ¿Su teléfono? 312-1631. Y ahí pueden contactar al doctor, porque definitivamente este tema da para mucho más. Obviamente no nada más para el tema de aborto, ¿verdad? Cualquier anormalidad en el tracto genital femenino, así como la obstetricia que manejan adecuadamente los ginecólogos, con el doctor la pueden tener certeza de que serán tratadas de una manera ética, formal y sin contratiempos. El doctor es una persona fina que podrán tenerla en consideración, aparte con toda la experiencia del mundo, ¿eh? Es altamente
recomendable, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctor Montes. Y seguimos en contacto. Cuando guste aquí. Saludos a la Secretaría de la Mujer, por favor. Sí, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Este programa pasará a las 8 de la noche por radiotele.fm y su repetición a las 11 de la noche por radiotele.tv y por Canal 8 de Telecable. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias. Buenas tardes.